Grabando, ya. Ya. Entonces, buenas tardes a todos los que están. Eh, Ahora vamos a hacer la clase número 15, que es de trabajo y potencia mecánica. Bueno, esta es el comienzo, la primera clase de la tercera unidad, ¿ya? La tercera unidad obviamente de energía. La primera fue onda. eh, la segunda fue movimiento, cinemática, dinámica igual, mecánica en sí, en general. Y esta es de mecánica, pero de energía. Y esta clase va a ser de trabajo y potencia mecánica. Bueno, que les habla Nicolás Sillán, sí, del Universitario Universidad de Antofagasta, paralelo 1. Bueno, esta va a ser la pregunta que vamos a hacer, que vamos a saber responder al final de la clase. ¿Ya? Y ahora, trabajo mecánico, vamos a ver qué es el trabajo mecánico y un poquito de historia ya. Entonces, trabajo mecánico es cuando hay un desplazamiento del centro de masa del cuerpo sobre el que se le aplica la fuerza, en la dirección de dicha fuerza. ¿Ya? Por consiguiente, se dice que, que cierta masa tiene una energía, cuando esa masa tiene la capacidad de producir trabajo. Además, con esta afirmación se deduce que no hay trabajo sin energía. Bueno, es como un poco enredado, pero es un dibujito. Ya. Aquí tenemos una caja, ya ahí está su centro de masa. Y se le aplica una fuerza. Y se mueve en ese desplazamiento en ese sentido. Entonces, si yo aplico una fuerza a cualquier objeto, y si esa fuerza se aplica en el sentido del desplazamiento, yo estoy haciendo un trabajo mecánico. Y ese trabajo se traduce en un intercambio de energía, que vamos a ver más adelante en más clases, que básicamente el trabajo mecánico es intercambio de energía. ¿Y qué tipo de energía hay? En este caso, yo al mover la caja transmito energía cinética, pero también hay energía cinética potencial, potencia gravitatoria, de resorte, entre las partículas, bueno, hay mucha energía. Ya, pero el trabajo mecánico es básicamente mover un objeto con la fuerza, un determinado desplazamiento. Y eso se traduce en entregar energía. Eso. Ahora, ¿quién estudió esto o fue el mejor científico en verlo o cosas así? Fue James Prescott Joule, que fue un físico inglés del siglo XIX, ¿ya? Y que en honor a él se tiene la unidad de medida, que significa Joule, ¿ya? Que es la unidad de energía. Bueno, ahora supongamos que hay un caballo que está moviendo una carreta, ¿ya? Ya, dice, por el simple hecho de ponerse en movimiento, la carreta adquirió un tipo de energía, que es la que yo estaba diciendo anteriormente, que es un tipo de energía que se puede entregar o que se puede intercambiar, que es la energía cinética o de movimiento. Ah, otra cosa importante, la energía siempre se intercambia, no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya? Eso es una ley de la termodinámica que igual aplica aquí. ¿Ya? Y la energía nunca se va a destruir de la nada o van a hacer de la nada, no, sino es un proceso continuo, infinito. Entonces, la carreta gana energía cinética debido a que el caballo la empuja. En un cierto sentido, ¿ya? Y se aplica una fuerza sobre ella. Y la carreta, esto es importante, como lo dije anteriormente, hay trabajo si se aplica fuerza y hay un movimiento. Y si esa fuerza está en el mismo sentido que el desplazamiento. Entonces, como la fuerza está aplicada en el mismo sentido que el desplazamiento, va a haber trabajo. ¿Y ese trabajo en qué se traduce? En energía cinética de la carreta, que la va a mover. Entonces, al existir fuerza aplicada sobre la carreta y un desplazamiento, eso es importante, decimos que dicha fuerza realiza un trabajo mecánico W. El trabajo se define como W, ¿ya? ¿Y por qué W? Bueno, no work, trabajo en inglés. Entonces, mediante el trabajo mecánico, que es lo que hace el caballo, efectuado por la fuerza, se transfirió energía a la carreta. Y esta carreta adquiere energía cinética.
Eso, que es lo que acabé de decir, comentar anteriormente, que la energía eh, pasa de un lado a otro, ¿ya? Se reparte. Y eso, entonces se aplica la fuerza, mueve la carreta y la carreta gana energía cinética. Entonces, el trabajo mecánico en sí permite la transferencia de energía entre dos cuerpos o sistemas. ¿Ya? Un ejemplo de eso igual podría ser la energía potencial, sí, la energía potencial y la cinética. Por ejemplo, nosotros, la energía potencial se define como masa, gravedad, altura. Eso. ¿Y aquí pasa con la energía potencial? Em, Nosotros supongamos que a lo mejor le voy a hacer una cuadrada. Ya. Tenemos aquí, nosotros tenemos no sé, una manzana, cualquier cosa, una piedra. Y si tiene velocidad cero. O sea, está en reposo. La tenemos en el aire, la tenemos agarrada por, no sé, unas manos, no sé. Está agarrada. ¿Ya? Entonces, la energía potencial gravitatoria, lo único que va a tener es energía potencial gravitatoria. Acá está el suelo. Masa, gravedad, altura. Esa es la única energía que tiene. Ahora, nosotros cuando dejamos caer la pelota, vamos con otro color, dejamos caer la pelotita, la dejamos caer. En estos instantes, la energía, o sea, la pelota va a ganar otra energía, que va a ser la energía cinética. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Es decir, un tipo de energía, que era la energía mecánica, debido a la situación en la que está, en este caso que está sostenida de arriba, y nosotros la dejamos caer. Entonces, a medida que baja, va ganando velocidad. Entonces, esa energía potencial se cambia, no se pierde. O sea, se pierde y se convierte en la cinética. Básicamente eso. Entonces va ganando velocidad. ¿Ya? Entonces, eso es un ejemplo de cambio de energía. O sea, que demostrar que la energía no cambia. O sea, siempre se transforma. Y el trabajo mecánico hace eso. Y la otra igual. ¿Ya? ¿Alguna duda en eso? No, profe. Ya. Bueno, No, profe. uy, ya. El trabajo mecánico, estas son las características de punto importante que habría que conocer el trabajo mecánico. Una que es el trabajo mecánico es una magnitud escalar, ¿ya? Después más adelante se va a ver, pero quiero decirle que el trabajo se define obviamente así, no, rojo no. Así, work. Se define como fuerza, se define como el módulo, que hay varias formas, en los libros sale como diferentes formas, pero esta es la original. Esperen un ratito. Ah,
Hola, hola, disculpen. Ya, ya. Entonces, ¿qué iba? No me acuerdo. ¿Cómo te? Ya era característica, ¿no? Sí. Ya, el trabajo mecánico es otra magnitud escalar. Sí, ahí está. El trabajo se define así. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a dejarle una hoja cuadrada. Ya está. El trabajo es el- la norma, o se dice norma, o ¿cómo se llama esto? Mm, por el coseno de alfa. Ya. Básicamente la multiplicación de la norma, que no me acuerdo el otro nombre. El otro nombre, módulo, módulo. Sí, sí. Ya. Voy a escribirlo acá, si no se me olvida. Ya. Básicamente la multiplicación. mm, mm, ya. Es la multiplicación de los dos módulos, de los dos vectores. ¿Qué dos vectores? De la fuerza y de la distancia. Ya. De la fuerza que se aplica y lo que se mueve, que era lo que anteriormente había hecho trabajo. Y el coseno de ángulo, es el ángulo que hay entre los dos vectores. Por ejemplo, aquí tengo una cajita, yo aplico una fuerza, así, una fuerza cualquiera. Y esta fuerza va a estar en la misma dirección y sentido. Ojo, acuérdense que dirección y sentido son dos cosas distintas. Ahí está en la misma dirección y sentido. Va así. Ahora, el ángulo, el ángulo que hay entre estos dos, o sea, está en la misma aplicación, ¿no? Está ahí. Está ahí la fuerza y está la dirección. El ángulo que hay entre las dos fuerzas es cero. ¿Ya? Entonces, si yo hago coseno de 0 grados, ¿cuánto es eso? Eso es uno. Entonces, eso lo único que me daría sería el módulo de los vectores multiplicándose. Ya. Em, trabajo también se escribe de otra forma, que sería el producto punto. Así. El producto punto y lo que está arribita, es decir, esto, es lo mismo. Es lo mismo. La única diferencia es cuando qué tipo de datos nos dan, qué tipo de información nos dan. Por ejemplo, si nos dicen que la fuerza tiene la misma dirección y sentido que, que el desplazamiento y no hay un ángulo que los separe, no es necesario ocupar la del coseno del ángulo porque no hay nada. Entonces, ¿para qué voy a conocer de qué? De cero. Me quedaría igual uno. Entonces, no es necesario. Ahora, entonces, estas son las fórmulas. ¿Ya? Y este caso de aquí es un caso especial. Cuando el coseno es cero, o sea, el coseno de alfa es cero, o sea, no hay un ángulo. Está en el mismo lado. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, aquí la fuerza puede que no vaya recta. Puede que vaya de lado, así. Que empuje a la caja, pero diagonalmente. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se tienen que sacar las componentes trigonométricas de la fuerza. Así. Se tendría que sacar las componentes trigonométricas de la fuerza y ocupar eso, y ocupar el ángulo. Y acá habría un ángulo que lo separe. ¿Ya? Lo único que se haría sería lo mismo. La única diferencia es que hay que agregar aquí el ángulo que lo separa. Eso es todo. Esta es la forma real de calcular el trabajo y esta es una forma especial cuando el coseno del ángulo es cero. O sea, cuando el ángulo es cero, no hay. Porque ahí nos va a dar uno, como lo acabé de decir,
y al final nos estarían dando lo mismo. En cambio, si la fuerza no es recta, en la misma dirección que el desplazamiento, es decir, en este caso, hay un ángulo. Y ocuparíamos la del coseno y pondríamos ese ángulo. Eso es todo. ¿Alguien tiene dudas? ¿Quedó claro? ¿O no? Sí, quedó claro. Habría que ponerla en práctica la fórmula y sería Sí, útil. ya. Sí, eso vamos a hacer ahora. Entonces, el trabajo mecánico es una magnitud escalar. ¿Por qué una magnitud escalar? Porque el producto punto que les comenté yo de la fórmula, ese, y el original es con el coseno, pero bueno, se entiende. Eso siempre nos va a arrojar un valor, un valor. Porque si alguien conoce de producto punto, no sé si alguien desconozca acá qué significa el producto punto. El producto punto es la multiplicación de cada coordenada de un vector y se suma. Entonces te va a dar un valor, no te puede dar otro vector. Más adelante, un ejemplo y lo voy a hacer. ¿Ya? Ahora, dice, el trabajo es realizado por las fuerzas, no por los cuerpos que lo aplican. Bueno, eso es un trabalengua un poco, pero es verdad. O sea, el trabajo es realizado por las fuerzas, no por el cuerpo que la aplica. O sea, el cuerpo puede ni siquiera hacer nada y no haría nada. Simplemente la fuerza hace todo, hace el trabajo. ¿Ya? Y dice, la cantidad de trabajo mecánico realizado es una medida de la energía transferida. Y claro, como les dije, la energía se transforma, o sea, se transforma en otras. Entonces, si yo tengo 100 de trabajo, tengo que, o sea, se va a transformar en un equivalente. O sea, no se va a perder nada, no va a haber. Se puede transformar en otra energía más potente o menos potente, pero toda la cantidad de trabajo que tengo al comienzo va a ser la misma al final. De hecho, es una ecuación de conservación de la energía. De la energía mecánica, que es la potencial cinética, es igual al comienzo que al final. Ok, aquí está hablando sobre el producto escalar, así que lo puse por si acaso, por si alguien no se acordaba o ni siquiera sabe qué. Bueno, básicamente el producto escalar cuando tenemos dos vectores, ahí, recuérdense que vectores se define o se escribe con una flechita arriba. ¿Y qué es un vector? Si es que alguien no llega a conocer. Un vector es como una coordenada, por ejemplo 2,3. Una coordenada en el espacio cartesiano. Ahí está. Entonces, ahí está el punto, por ejemplo, este es el 2,3. Entonces, ahí está la flecha. Espera un ratito. Bueno, eh, entonces eso le estaba diciendo que un vector es una coordenada en el plano cartesiano. Profe, está silenciado. Ya, gracias. Entonces, un vector es una coordenada en el plano cartesiano, ¿ya? Que tiene todos los componentes que anteriormente habíamos visto, que era dirección, es decir, va para allá, un módulo, que es el módulo que siempre se ve con el cuán largo es el vector, y el sentido. No, dirección, módulo, sentido. ¿Ya? Sentido que se refiere que, por ejemplo, puede está en la misma dirección, pero sentido contrario es que vaya para allá. ¿Ya? Y eso es un vector. Ya. Entonces, ¿qué más? Dice que el producto punto es el módulo, el módulo, el módulo igual para quien no lo recuerde, tenemos ese vector que es el 2,3. El módulo es el largo de ese vector y se calcula como en la componente al cuadrado, claro, la componente al cuadrado y se suma. En este caso sería 4 más 9, 13, raíz de 13. Ese sería el módulo, o norma, que igual se llama.
Ese punto punto dice que es el módulo de los dos por el coseno de alfa. Y luego, bueno, y aquí habla sobre los casos cuando el coseno cambia. ¿Ya? Por ejemplo, si son perpendiculares, es decir, si un ángulo forma 90, coseno 90 es cero. Entonces, no hay trabajo ahí, porque es cero. Ahora, si fuesen iguales, si fuesen paralelos, si fuesen paralelos, ahí hay uno. De hecho, aquí sale, acá abajito. ¿Se fijan? Sale acá. Que si son, son perpendiculares es cero y no hay trabajo. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace trabajo para arriba, es decir, si uno está tratando de agarrar algo, si lo tira para arriba, va a ser nulo el trabajo. ¿Ya? Si la dirección y la fuerza son perpendiculares, el ángulo que es de 90. Entonces, al hacer el trabajo va a ser cero. Bueno, entonces voy a avanzar eso. Es solamente conceptual, simplemente tienen que quedarse con la fórmula de trabajo que les di del coseno. ¿Ya? Bueno, ahora de nuevo. Trabajo mecánico, ¿cómo se calcula? Ya, si la fuerza F aplicada y el desplazamiento D producidos son paralelos, ya, es decir, van en mismo lado y apuntan en el mismo sentido, ¿no? Van en el mismo sentido, entonces el trabajo W realizado por la fuerza se calcula de la siguiente forma. Y si se mueve, ¿no? Se aplica una fuerza, a ver, ahí se aplica una fuerza y hay un desplazamiento. Ahora, si se fijan aquí, el desplazamiento y la fuerza están en el mismo, como dice ahí, en la misma dirección y sentido. Eso quiere decir que si nosotros aplicamos la fórmula, nos debería dar lo mismo que esto, la fórmula real. Esto yo le llamo la fórmula real porque de esta se desprende de la, de esta se desprende la otra. De la norma, el módulo por el coseno de alfa. En este caso, el ángulo entre los dos vectores, ¿cuál es? Es cero, porque están en el mismo plano, en la misma dirección, en el mismo sentido. Entonces, como es cero, va a ser 1. Entonces, me queda aquí que el trabajo va a ser al módulo de la fuerza por el módulo de la fuerza por el módulo de desplazamiento. Ahora, alguien puede decir, profe, pero eso no se parece a lo que usted, al producto punto. Ahí, ahí, eso no se parece. Voy a ponerlo con número ya. Voy a ponerlo aquí, es como que F vale 2,3. No, que vale 2,0. Y que vale 3,0. ¿Se acuerdan el ejemplo anterior? Teníamos la caja así y la fuerza era así. El desplazamiento igual era así. Entonces había dicho que el coseno, el ángulo era 0 grados. Entonces, y la fórmula iba a quedar vamos a quedar así por, por producto punto. Ahora, cuando son de una componente, en este caso, se ve al tiro que esta fuerza tiene una sola componente y está igual. Se ven simplemente que son horizontales. Entonces, si nosotros, y ahí están las componentes, ¿no? Porque tiene solamente una horizontal y vertical no tiene nada. Entonces, vectorialmente uno lo puede escribir así, así. Entonces, si nosotros hacemos esto, debería dar lo mismo, los dos. Entonces, si se fijan aquí son dos cosas diferentes. Una, el módulo de esto, la multiplicación de los módulos de los dos vectores, y el otro es el producto punto de los dos vectores. Son dos cosas distintas, pero que en este caso van a dar lo mismo. Lo podemos hacer si quiere. Aquí el módulo sería la raíz cuadrada
Ahí sería la raíz cuadrada del cuadrado más 0 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 0. Y acá sería el producto punto, entonces sería 2,0 por 3,0. Sería 4, hay 2 obviamente, y acá me daría el 3 obviamente. Y acá multiplicación, o sea, el producto punto acá se multiplica cada componente y se suman al final. Entonces multiplico la x, sería 2 por 3, 6, más 0. Y acá me daría 6, 6 y 6. Ya, entonces al final dan lo mismo. Bueno, tal vez ustedes han entendido hoy por qué hiciste esto, qué es esto. Tanto bla bla para nada. Puede ser. Pero lo que quiero que entiendan de todo esto es, con esto quiero que se queden, que el trabajo, la fórmula original, la real, es el módulo del vector fuerza por el módulo del vector desplazamiento, multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Ya? Es eso. Es eso. Y en este caso de la caja, yo no ocupo o sea, ocupo el coseno, que sería 1, y la fuerza por, por el módulo sería lo mismo. Puedo escribirlo como vectores y saco el módulo. Y ahí me da lo mismo. ¿He entendido algo? Yo creo que no. No, en realidad es que hay que conocer módulos y... ¿Cómo se llama esto? Producto punto. Pero lo que quiero que entiendan es esta fórmula, que se queden Profe, con la eso. verdad es que sí, sí es un poco enredado. Es que, Sí, yo no sé si hablo por todos, pero sí está un poco enredado. sí, es que hay que entender, hay que entender vectores más o menos. Es que por lo que me acuerdo cuando estudiaste energía, siempre te pasaban una fórmula que era fuerza por distancia. Pero esa fórmula después queda obsoleta cuando las fuerzas no son en un solo sentido. Cuando las fuerzas son inclinadas o cosas así. Entonces, cuando son inclinadas, realmente la fórmula es esta, la del coseno. ¿Por qué? Porque las fuerzas que están en un solo sentido tienen una sola componente horizontal, porque no se mueven verticalmente, que serían las que están escritas acá arriba. Entonces, lo que hice simplemente fue ocupar el coseno, en este caso de la cosa que se mueve, que es un ángulo de cero, porque están en la misma dirección y sentido. Cuando están así, el ángulo es cero y es coseno 1. Entonces la fórmula queda igual. Queda, queda esto que está acá. Cuando el coseno es diferente, o sea, es otro ángulo, ahí necesitamos usar la fórmula con el ángulo, porque la otra no sería una opción. Cuando el coseno es 90, cuando es así, o sea, es perpendicular al movimiento, o la fuerza es perpendicular al movimiento, ahí no se hace trabajo, porque es coseno de 90 y coseno de 90 es 0. Y cuando es coseno de 180, que es para el otro lado así, ¿sí? Es negativo. Eso. Entonces, con lo que quiero que se queden es con esta fórmula que marqué en azul, que es lo mismo que está abajo. ¿Ya? O sea, no, no, no. Con esa no. Que se queden con la de abajo. Esta, con esta. Piripipipi. Se queden con esto. Con esto. Esto es lo único que quiero. ¿Ya? El uso de las dos puede variar. Si es que hay un ángulo, ocupo la que tiene el ángulo. Si no, no. Eso. Eso no va. Si hay un ángulo raro, o sea, si la fuerza no va recta, va a haber una componente. Entonces voy a tener que ocupar el ángulo. Y eso, simplemente. Eso es todo. Así muy resumido. Si es que hay un ángulo, ocupo la del ángulo. Si es que no, no. Ocupo esto, el otro, el que está acá. Es eso. Simplemente eso.
Aquí traté como de explicarle con vector y cosas así, pero eso es demasiado confuso. Entonces, sería esto, ¿no? Que está aquí. Eso es lo único que me importa. Entonces, ¿qué les dije? Que si hay un ángulo, ocupan esa fórmula. Y si no hay ángulo, es decir, va recto, ocupen la otra. Eso. Igual tienen que saber el valor del coseno. El coseno en 100 ángulos. O sea, en 100 grados. Por ejemplo, en 0 grados vale 1. Coseno 90 vale 0. Coseno 180 vale menos 1. ¿Ya? ¿Cómo sé eso? Bueno, había una forma, un truco, que es verlo así. El coseno es el eje X y el seno es el eje Y. En un círculo unitario. Eso quiere decir que en un círculo de radio 1. Entonces, si uno... Ahora esto. Es un círculo aquí. Uno, todo esto vale 1. ¿Ya? Todo este valor siempre vale 1. Menos 1, 1, menos 1. Entonces, aquí el coseno va a valer 1. Y el seno vale 0. Aquí arriba, el coseno vale 0 y el seno vale 1. Aquí al lado, el coseno vale menos 1 y el seno vale 0. Porque no hay altura, no se va para arriba ni para abajo. Y acá abajo, el coseno vale 0 y el seno 1. O sea, menos 1. Es una técnica. Bueno, espero que hayan entendido. Ojalá, si no, ven la repetición. O si no, me dicen nomás, porque le repito. Si no, me dan por privado, no sé. Cualquier cosa. Ya, porque no quiero que se quede con la... Bueno, y la unidad de medida se mide en joules, que lo he hecho. Ahora, vamos ejemplo. Dice, un niño camina junto a su hermano en bicicleta. Si en cierto momento el niño aplica una fuerza constante de 2,5 newtons, paralela al suelo, para impulsar a su hermano. Una vez que éste ha recorrido 5 metros, dicha fuerza habrá efectuado un trabajo mecánico igual a, entonces nos da la fuerza, se aplica una fuerza, 2,5 newtons. Y hay un desplazamiento en el mismo sentido, ¿no? Dice, paralelo al suelo, de 5 metros. Bueno, este es bastante sencillo. Voy a multiplicar eso por eso. Y eso da 12,5, creo. Sí, ya. Bueno, esto es lo que le estaba diciendo recién, pero se los dije porque, no sé. Relación entre la dirección de la fuerza aplicada y el trabajo realizado. Ya. Entonces, si la fuerza favorece el desplazamiento del cuerpo, el trabajo realizado por ella es positivo. Es decir, que si la fuerza aplicada para allá, el desplazamiento para allá, el trabajo será positivo. Y uno dirá, ¿por qué? Porque acuérdense de la fórmula, que está el coseno. Dice, dependiendo del ángulo que sea, va a ser positivo o negativo, o cero. De eso depende todo eso. Entonces, si la fuerza está en el... favorece el desplazamiento, va a ser positivo. Si está en contra, va a ser negativo. Eso que quiere decir matemáticamente es que tiene un ángulo mayor que 90. Porque a partir de mayor de 90 empieza a ser negativo. Ahora, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, no realiza trabajo. ¿Y por qué no realiza trabajo? Porque va a ser un coseno de 90. Va a ser un coseno de 90 grados. Va a ser aquí, acá, perpendicular. Y por la fórmula, si está el coseno de 90 grados, estaba coseno de 90 grados, ¿no? Da lo mismo lo otro, ¿por qué? Porque si esto es cero, lo otro va a ser cero. Se va a hacer nulo, no es trabajo.
Entonces, todo depende del ángulo en el que se encuentran los dos vectores. Ahora, si la fuerza es paralela al desplazamiento y apunta en su mismo sentido, el trabajo realizado por ella es un máximo positivo. ¿Ya? Eso es como los ejemplos que anteriormente vimos. En este, para que no se confundan, en este da positivo, pero no es un máximo, porque si se fijan, no va en la misma dirección. De hecho, es como yo les dije, es una fuerza diagonal. Y esa fuerza diagonal va a tener una componente. Entonces, si la fuerza y la distancia y el desplazamiento, digo, están en la misma dirección y sentido, se va a generar un trabajo positivo. O sea, el máximo. ¿Ya? Ahora, si están en contra, completamente en contra, va a ser un máximo negativo. ¿Qué valores son estos? Bueno, los valores son cuando el ángulo es 0 y este es cuando el ángulo es 180. 0 grados 180. Bueno, voy con eso. Bueno, y esto con otra imagen. Aquí se fijan la fuerza y el desplazamiento. Mm, otro color. La fuerza y el desplazamiento van para el mismo lado. Es decir, el ángulo entre ellos es 0. Ahí está, coseno 0. Y este sería el máximo, el trabajo máximo que se hace. Aquí está en componente, pero igual es positivo porque el coseno de 60 es positivo. El 90, aquí si se fijan, el desplazamiento es para allá y la fuerza es para arriba. Como cuando uno trata de subir algo. Entonces va a ser de 90 y coseno 90 es 0. Esto va a ser 0. Ahí se fijan, es mayor que 90, pero menor que 180, pero igual sigue siendo negativo. Cuando pasa aquí de 90, un dato igual, cuando pasa aquí de 90 va a ser negativo. Toda aquí. Y cuando es 180 es el máximo negativo. Y es en 84. Es menos 1. O sea, lo mismo que el primero, pero en sentido contrario. Entonces eso sería. La clave sería ver el ángulo. El ángulo y conociéndolo de la fórmula. ¿Conocen esa parte de la fórmula? ¿Conocen un poco de ángulos? Casi nada. Y ya van a entender. Simplemente tienen que entender la relación entre los dos vectores y los ángulos que tienen que hacer. Esto es una buena foto para entender eso. Bueno, ahora, este ejercicio habla sobre eso. Dice, sobre un cuerpo de la figura actúan tres fuerzas, F1, F2, F3. Y el desplazamiento D que se muestra. Entonces, el desplazamiento es para allá. Ya. Vemos que hay una fuerza 3 que está en la misma dirección y sentido. ¿Ya? Vemos que hay una fuerza F2 que es perpendicular. Ya, primero vemos la F3. La F3. Como el coseno es 0, el resultado va a ser básicamente el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento. Que es lo mismo que F por T. Aquí en F2 va a ser 0, porque es coseno 90, entonces va a quedar 0. Y acá en F1, no sé qué valor es, pero es un valor negativo.
porque está más allá de 90. Entonces, considerando lo anterior, se afirma que el trabajo es realizado por la fuerza F1 negativo sí, F2 nulo sí, F3 positivo sí. Entonces sería la E. Y simplemente por conocer los ángulos, nada más. Mm, mm, mm. Bueno, aquí dice, un joven se encuentra en la entrada del preuniversitario con una mochila que pesa 1,5 kilogramos y va a almorzar a su casa, que está a una distancia de 1000 metros. ¿Cuál es el trabajo realizado por el peso de la mochila considerando que el desplazamiento del joven es horizontal? Bueno. Esto está re fácil. Ya, el loquito se mueve para allá, ¿ya? Y la mochila está acá atrás y pesa acá para allá. Entonces, si se fijan, la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. Y si nosotros pensamos en la fórmula, perpendicular, ¿qué significa? Que el ángulo entre los vectores es de 90. Y si voy a la fórmula de trabajo y pienso, ahí está el coseno, coseno 90. ¿Coseno 90 cuánto es? Cero. O sea, es nulo, no hay fuerza. No hay trabajo, digo. Porque el desplazamiento es para la derecha y la fuerza para abajo. Entonces, como el ángulo que separa a los vectores es 90, coseno 90 es cero. Eso. Trabajo mecánico. Miren, ¿entendieron la 3 o no? Un poquito algo. ¿Sabes? Que solamente es de ángulo. ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno, lo único que tienen que ver es la fórmula y los ángulos. Y ya. Ya, interpretación gráfica. Bueno, si ¿se acuerdan? Anteriormente nosotros habíamos visto la forma de sacar información de la gráfica. Habían dos formas. Uno es por la pendiente, que matemáticamente así es la diferencia del eje X dividido la diferencia del eje Y, y que es básicamente la recta, bueno, ahí está. Y el otro, el área bajo la curva, que podíamos sacarlo multiplicando ambos lados. Por ejemplo, este por este, para sacar el pedazo de rectángulo o de triángulo o cuadrado que hubiera abajo. Y iba a multiplicar las dos partes, esta por esto. Si íbamos a sacar este pedazo de acá. Ya, ahora si analizamos este gráfico, si vemos la pendiente sería fuerza partido en metros. O sea, fuerza partido en distancia. Y eso um, no se sabe qué es. O sea, no sé. La forma aquí de sacar la información es siguiendo el área bajo la curva, que sería la multiplicación de estos dos términos. Sería fuerza por distancia y eso nos da el trabajo. Entonces, en un gráfico de fuerza versus distancia recorrida, el área bajo la curva va a ser el trabajo realizado por la fuerza en un tiempo determinado. O sea, va a ser trabajo realizado en esa cantidad de metros. Ya, ejemplo. Dice, un móvil se desplaza en línea recta producto de una fuerza variable aplicada sobre él. Paralela al desplazamiento, ya, solo para acá, o una caja, ya, que se mueva. Y ahí se aplica una fuerza ahí. Ya, paralela al desplazamiento. Tal como lo escribe el gráfico. Adjunto, de módulo de la fuerza aplicada F versus la distancia recorrida D. Entonces acá tenemos el gráfico. Siempre vean esta pregunta antes del gráfico porque ahí les dice que busca, básicamente. Cuando el móvil ha recorrido 4 metros, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza? Entonces ahí nos mide 4 metros. Nos pide
está pidiendo el trabajo. Entonces, ¿cómo medimos el trabajo de una gráfica de fuerza versus distancia, metro? Hay que calcular el largo bajo la curva. Así que calcular todo esto. No, todo esto no. Hay que tener cuidado aquí. Hay que tener cuidado aquí, porque pasa de 6 a 8. Entonces, lo que realmente queremos es esto. ¿Ok? Queremos realmente esto. Esto no, este cachito acá no. Entonces, una forma de hacerlo más fácil sería eh, tomar todo y luego restarle el cachito. Que el cachito es de 2 por acá, 2 por acá. Entonces, tomamos todo, sería 8 por 4, 32 menos el triángulo. Voy a ponerlo así. Sería el área bajo la curva, o sea, base por altura sería 2 por 2 dividido en 2. Hay menos, ¿sabes? ¿Por qué por? Entonces me daría menos 2, me daría 30. ¿30 qué? 30 joules. Es más fácil eso, ¿cierto? Que andar calculando solamente esta parte de acá. Porque calculo todo y le resto el cachito que no hay. Bueno, entonces es 30 joules. Aquí hay, puede que confunda la línea que hace acá, ¿no? Esta línea que hace aquí. Puede que confunda esa línea. Pero en verdad no la toma. Porque el recorrido que hace es, empieza en 6, luego hasta 8. Luego sigue constante. Entonces, esto es todo lo que hace. Esta línea es como para engañar. Entonces son 30. Ya, ¿se entendió eso? ¿Qué hora es? Y ahora van a ver lo que significa la potencia mecánica. Ya. Dice que en una construcción, la grúa roja levanta con rapidez constante una carga de 6.000 newton ya de peso a 50 metros de altura, demorando 60 segundos en hacerlo. ¿Ok? Dice que la otra grúa levanta, también con rapidez constante, una carga de 15.000 newtons a una altura de 20 metros, pero ahora demorando 20 segundos. ¿En cuál de las grúas se realizó un mayor trabajo mecánico al subir la carga? Bueno, trabajo mecánico era, en este caso, se acuerdan todo lo anterior, no tiene componentes, no tiene nada, no tiene una dirección, siempre va para un solo lado, ¿se fijan? La fuerza va para allá y el desplazamiento igual. No tiene componentes ni otras cosas raras. Entonces el trabajo solamente sería fuerza por distancia. Entonces eso que nos daría, daría 6.000 por 50. Entonces eso nos da 300.000 joules. Luego lo hacemos con el otro, serían los 15.000 por los 20 y nos dan 300.000 joules. Entonces, aunque ambas grúas realicen el mismo trabajo mecánico para subir el peso, demoran distinto tiempo. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, eso se debe a la potencia mecánica. La potencia mecánica relaciona el trabajo que se hace en un tiempo determinado. Es eso, es potencia. Uy, qué horrible lo que digo. Es potencia mecánica, es relacionar el trabajo hecho en un tiempo determinado. Eso es potencia. Ahora dice, ¿cómo se calcula? Pero yo lo puse. Entonces, como lo dije anteriormente, es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo. ¿Ya? Y se mide en watts. Joules partido en segundo hace watts. O también otra unidad que es caballos de fuerza. ¿Ya? Y eso. Esto no lo tomen mucho en cuenta. Ahora, la potencia, al igual que el trabajo, es una magnitud escalar. Porque
lo único que hace es tomar una escalar y lo divide en tiempo. Otro escalar, te da una escalar. Dice, para un bloque que es arrastrado 4 metros en un minuto, para un bloque acá, tiene un bloque ahí, una distancia de 4 metros en un minuto, que serían... Aquí estoy pasando la unidad al tiro a sistema internacional, es decir, 60 segundos, ya sobre superficie horizontal. Una fuerza de módulo de F 10 newton. Ok, paralela a la superficie. Entonces es correcto afirmar que el trabajo realizado por la fuerza normal es nulo. El desplazamiento es para allá. Y la normal es para allá. Entonces, si fijan, es perpendicular. Y por fórmula y por lo anterior, que va a ser coseno 90, que lo separa. Entonces, coseno 90 es 0, entonces todo es 0. Es nulo. ¿Sí? El trabajo realizado por la fuerza de módulo F es de 40 joules. Sí, fuerza por distancia. Aquí se fijan, igual va directo, tiene coseno de 0 de 1, entonces lo único que nos queda es fuerza por distancia. ¿Eso qué es? Sería 10 por 4, que sería 40 joules. Dice, la potencia desarrollada por la fuerza de módulo F es de 2 tercios. Voy a poner, trabajos 40, dividido en 60. Divido todo entre 20, nos daría 2 tercios. Watts. ¿Sí? Solución la E. ¿Alguna duda en eso? Ya. Dice, una persona arrastra una caja de 60 kilogramos a lo largo de 10 metros. Es una caja acá, 60 kilogramos a lo largo de 10 metros. Distancia, 10 metros. Aplicando una fuerza de 240 newtons. Fuerza de 240 newtons. Paralela a la superficie. Si se vea paralela, va a seguir así. Luego la levanta verticalmente y con una rapidez constante para ponerla sobre un camión, cuya plataforma está a 0,80 metros de altura. Si el proceso completo le tomó 2 minutos. Vamos a poner el tiempo acá, 2 minutos. 120 segundos, al tiro, no pasamos. El trabajo total y la potencia media desarrollada por la fuerza aplicada por la persona son respectivamente. Bueno, vamos a separarlo en dos partes. Uno es cuando lo arrastra y dos es cuando lo levanta. Lo arrastra 10 metros con una fuerza de 240 newton, ¿ya? Y luego agarra eso y lo levanta, los 60. Lo levanta. Aquí va a haber evidentemente un peso, que es el peso del objeto. ¿Ya? Ahora, vamos a sacar el trabajo por separado y lo vamos a sumar. Y después de ese trabajo, vamos a sacar la potencia. Entonces, aquí sería los 10 metros por los 240. Serían, de nuevo, acá si se fijan, la fuerza tiene la misma dirección y sentido que el movimiento. No hay una componente ni cosa rara. Entonces el coseno de 0 es 1. Entonces me queda simplemente que es fuerza por distancia. Me queda 240 por 10, 2400. Luego ya eso es de la primera parte. Luego hay que sacar el trabajo de 2. Bueno, acá si se acuerdan anteriormente de la grúa que levantaba cosas. Desplazamiento sería el trabajo, sería acá. No, el peso, digo, voy a calcular el peso. Eso sería, ¿cuál sería el peso? Sería 60 por 10. Vamos a dejarlo en 10, la gravedad. Eso sería 600
el peso. Esa es la fuerza con la que sube, ¿ya? Sí, en contra. Ahora el trabajo sería los 600 por la distancia. Ahora, si se dan cuenta de nuevo, no hay ninguna componente ni nada. ¿Ya? Entonces sería 0,80. Y eso me daría 60, 600 por 0. Eso me daría 480. Bueno, joules. Entonces ya tengo sacada el trabajo de una parte y la de la otra. Entonces vamos a sumarlo. ¿Eso cuánto me daría? Me daría 2880. Ya, entonces voy a borrar aquí 2880. Trabajo total del sistema. Joules. Entonces sería la D o la E. Ahora tengo que sacar la potencia. La potencia sería los 2880 dividido en el tiempo. Y serían, ¿cuántos? 2 minutos, 160 segundos. Sí. Sería 280, o sea, dividido en 120. Se me da 24 watts. Eso. Entonces la solución sería la E. Entonces, ¿qué hice? Simplemente saqué, o sea, dividí una parte y otra. Y saqué cada parte por separado y luego la sumé. Y luego saqué la potencia, pero de todo el sistema, cuando ya tenía la suma total. Y eso sería. Bueno, estos ejercicios están relativamente sencillos porque las fuerzas siempre van en dirección y sentido al desplazamiento. Pero después los ejercicios que están en la guía, las fuerzas están así, o están en contra del desplazamiento, o en otro ángulo. Entonces eso está más complicado. O sea, ahí se puede aplicar lo que yo les dije al comienzo. Ya, entonces esta es la pregunta que tenemos que ahora supuestamente tiene que responderse. Dice, una persona sube un objeto por una escalera realizando un trabajo mecánico W, ¿ya? Desarrollando una potencia P. Si después la persona sube un objeto idéntico por el mismo tramo, pero en la mitad del tiempo anterior. O sea, mira, ¿cuál sería el trabajo mecánico y la potencia desarrollada? Bueno, primero, a ver, trabajo era la fórmula que yo le había puesto y todo eso. ¿Ya? Em, trabajo no tiene relación con el tiempo. Nada. Entonces, el trabajo no va a cambiar. Entonces sería, esto no sería. Ahora, potencia, el trabajo partido en el tiempo. Ahí hay una relación, porque está el tiempo ahí. Entonces, lo que nos dice es que, pero en la mitad de tiempo anterior, o sea, hace lo mismo, pero en la mitad del tiempo anterior, de medios. Entonces la potencia va a ser igual a, aquí división, sería 2W partido en T. Ya. Entonces, ¿qué pasa acá? Tal vez uno diría, bueno, despejo, paso el 2 para acá dividiendo y me queda P medio, potencia media. ¿Esa es la respuesta? No, verdad no. Porque uno, lo que nos pide es la potencia, no la potencia media. O sea, no la potencia partiendo, no. Lo que pide es la potencia. Entonces, ¿qué valor tengo que agregar a la potencia para que me dé lo mismo que está al otro lado de la igualdad? Es decir, si aquí agrego un 2, van a ser iguales. Si agrego un 2 acá, la parte izquierda de la igualdad va a ser igual a la parte derecha de la igualdad. Eso quiere decir que la correcta es 2p. Eso sería. Mm, mm, mm.
Este me faltaba multiplicarlo por 2 para igualar a la parte del lado. Entonces, síntesis de la clase. El trabajo, entonces, si la fuerza es paralela al desplazamiento y en su mismo sentido, la fuerza queda simplemente así. ¿Ya? Fuerza por desplazamiento. Puede ser positivo, negativo o nulo. Positivo en 0 grados, nulo en 90 y negativo en 180. El trabajo realizado en la unidad de tiempo, en una unidad de tiempo determinada, es potencia. Y eso sería todo, chicos.